La rueda del tiempo gira, las eras llegan y pasan y dejan tras de sí recuerdos que se convierten en leyenda. La leyenda se difumina, deviene mito, e incluso el mito se ha olvidado mucho antes de que la era que lo vio nacer retorne de nuevo. Antes que nada, me gustaría aclarar que el nombre de esta guerra es la Guerra de la Sombra, aunque también es llamada la Guerra del Poder, pues el poder único dejó de ser usado para el beneficio de la humanidad, y ahora era usado como un arma para matar. También, en la descripción dejaré un link con vídeos en mi canal, dichos vídeos te permitirán entender muchas de las cosas de las que se harán mención. Sin más, comenzamos. Justo el día que Grendel se reveló como una seguidora de Shaitan y una de los renegados, antes de que el día hubiese acabado, una ciudad conocida como The Veil fue atacada por un gran número de personas, las cuales eran respaldadas por horribles seres inhumanos, dando inicio a 10 largos años de la que será conocida como la Guerra de la Sombra. Poco a poco, más y más hordas de Trollocs, Myrddraal, y muchos más engendros atacaban múltiples ciudades, hasta que el conflicto escaló a niveles globales. En un comienzo se formaron múltiples grupos que se oponían a estos seres sacados de una pesadilla, hasta que al final se formaron dos principales grupos, los Ejércitos de la Sombra, dirigidos principalmente por los renegados, también conformado por Señores del Espanto, Amigos de la Sombra, y cientos de miles de engendros. El bando opositor, siendo los Ejércitos de la Luz, su comandante general fue el primero de los siervos de aquel entonces, Leusterin Telamón, el Aes Sedai más poderoso de toda la era de leyenda. Conformado por la antecámara de los siervos, varones y mujeres Aes Sedai, Ogier, Nim, y también cientos de miles de soldados, todos unidos bajo el estandarte de los Aes Sedai, para evitar que el padre de las mentiras, Shaitan, fuese liberado de su prisión milenaria. Al final, todo el mundo se vio envuelto en la guerra del poder, todos menos los Daza y Nahel. En los primeros 3 años del conflicto múltiples ciudades del mundo fueron conquistadas, o destruidas por los Ejércitos de la Sombra. Fue en estos años que múltiples renegados dieron rienda suelta a ideas y acciones inhumanas, como la creación de campos de concentración, donde los humanos serían alimento para Trollocs. Los autocarros fueron blindados y equipados con armas, los deslizadores se modificaron para ser mortíferas armas que atacarían desde los cielos, se crearon armas, tales como las lanzas de descarga, espadas que nunca perdían filo, camuflaje que te hacía casi invisible, niños y jóvenes que antes eran educados en el arte y la ciencia, ahora eran educados para la guerra. El esgrima, antes un arte deportiva, ahora era usada para matar, incluso el poder único fue usado en el conflicto como un arma, siendo esa la razón por la que se le llamó la Guerra del Poder. Al descubrir el fuego compacto, el tejido más mortífero y destructivo que jamás haya existido, un tejido tan peligroso que no solo te mataba, sino que te borraba del entramado, si eras impactado por el fuego compacto, tu cuerpo y alma, sencillamente dejaban de existir. Aún así, el mundo tenía esperanza en la antecámara de los siervos, liderados por Leusterin Telamón. En los siguientes 4 años reconquistaron múltiples partes del mundo. En estos años fue que Leusterin ganó múltiples títulos: Señor del Mañana, Príncipe del Amanecer, Campeón de la Luz, el Dragón. Fue también en estos años que la Luz sufrió grandes daños con la traición de 2 de los principales generales, que más tarde se convertirían en parte de los renegados. Durante un año se usó el fuego compacto como arma principal de ambos bandos, ciudades y cientos de miles de vidas fueron borradas del entramado de las eras, la existencia misma corrió el peligro de desintegrarse, llegó al punto en que ambos bandos hicieron una tregua, acordando dejar de usar el fuego compacto. La guerra llegó hasta un punto muerto, en que ni la luz o la sombra se veía como vencedora. Fue hasta los últimos años de la guerra que la luz se vio debilitada, la sombra parecía avanzar con pasos agigantados y cada vez más destructivos, la victoria de Shaitan parecía inevitable, al punto en que se decía que el dragón peleaba por una causa perdida.
Y en una última jugada desesperada, Leusterin propuso un plan temerario ante la antecámara, el cual consistía en atacar a la propia perforación, viajar a Shayol Ghul donde la perforación es más perceptible, usar una fuerza de ataque conformada por soldados, la unión de 13 Aes Sedai, 7 mujeres y 6 varones, dando así suficiente poder único para colocar sellos, y así sellar la perforación, cortando la conexión de Shaitan con el mundo. Un plan sin duda arriesgado, principalmente por dos motivos. El primero, era de todos sabido que Shayol Ghul era el centro de la sombra, donde el propio Shaitan tenía mayor influencia, al punto de controlar y manipular los alrededores, siendo como segundo punto el peligro, pues si los sellos eran colocados de manera incorrecta, podría agrandar la perforación liberando por completo al oscuro. Al ver el posible peligro del plan del dragón, se planteó un segundo plan ante la antecámara, el cual consistía en hacer uso de los Choedankal, los Sangreal más poderosos jamás construidos, para crear una especie de barrera sobre Shayol Ghul, limitando así la influencia de Shaitan, dando tiempo suficiente para que los ejércitos de la luz se recuperasen. Muy posiblemente, Leusterin alegó que los Choedankal aún estaban en construcción, y eso llevaría tiempo, un tiempo que no tenían. Ante esto se formó una oposición contra el dragón. La oposición fue liderada por la Aes Sedai, la Traposade, de Kume, una Aes Sedai de gran influencia e importancia en la antecámara. La Traposade fue la principal opositora contra el plan de Leusterin, y al poco tiempo ganó a muchos más partidarios, siendo principalmente las mujeres Aes Sedai que conformaban a la antecámara. Así, la Traposade fue respaldada por la casi totalidad de las mujeres Aes Sedai. Crearon un manuscrito llamado La Concordia Fatídica. Dicho manuscrito básicamente decía que el plan de Leusterin era demasiado precipitado, demasiado peligroso y que ninguna mujer, que pudiera encauzar, formaría parte de su plan. El plan del dragón al necesitar a las 7 mujeres y 6 hombres más fuertes en el poder único, y ahora con la concordia fatídica respaldada por todas las mujeres Aes Sedai, echaba por tierra su plan. Así que la única opción fue acelerar la construcción de los dos colosales Choedankal. No sabemos cuánto tiempo llevó terminar su construcción, pero las dos colosales estatuas estaban listas, incluso, al mismo tiempo las llaves de acceso también fueron terminadas. Fue entonces que ocurrió el desastre, pues Samael, uno de los renegados, junto a un gran ejército de engendros, atacó la zona donde se hallaban las llaves de acceso. Sin que la sombra lo supiera, tenían al alcance de sus manos 2 terangreal que les permitiría acceder a una cantidad de poder único ridículamente gigantesca. Ante esto, nuevamente, Leusterin volvió a plantear su plan ante la antecámara de los siervos, pero su plan, nuevamente fue rechazado. La luz se veía perdida. Fue hasta el final que, el dragón, en su desesperación decidió poner en marcha su plan, con o sin aprobación de la antecámara. Así comenzó lo que sería conocido como el ataque a Shayol Ghul, lo que definiría no solo la supervivencia o la muerte de toda la humanidad, sino la supervivencia de toda la existencia misma.